Soy Ariana Salvador, el 50% de Clandestine, que es el proyecto que tengo con mi compañero, marido, pareja y de todo, Pau Navarro, que empezó hace unos 3 años ahora mismo. Soy pastelera, estudié diseño de moda y ahora, bueno, pues todo terreno en lo que a actividades de restauración en un restaurante se refiere. Soy Pau Navarro, tengo 28 años, soy cocinero y bueno, siempre me ha gustado la cocina, pero empecé a estudiar cocina con 17 años. Remontamos, yo creo que en mi época de adolescente, que estudié primero audiovisuales, estuve en varias producciones y haciendo cosillas. Y de ahí vi que me gustaba mucho el mundo del vestuario y por ahí fui tirando hasta que estudié diseño de moda y acabé trabajando para una multinacional. Me permitía tener periodos de X días seguidos libres, lo que me permitía seguir con algo que me aficionaba, que era la pastelería. Así que lo dejé todo, me busqué un curro de 5 horas y me puse a estudiar pastelería. Y bueno, conocí a Pau y soy cocinero, hola, yo soy pastelera, y ahí empezó una historia de amor, de trabajo y de vida. Y bueno. Al final, hacer un proyecto tan personal hace que salga una cosa muy diferente, que tenga un mensaje lo que cocinamos, al menos es lo que intento, que no solo sea una cocina enfocada a mostrar tu ego, sino también que aporte algo al entorno, ¿no? Como decíamos, sea al mensaje de coherencia con la cocina de temporada, con el producto local, con la tradición actual. Partimos de un concepto, miras de cómo adaptar todos esos ingredientes o todos esos productos en tu postre y luego le vas dando toda la forma. Y hemos hecho postres como la naranja mecánica. Y ostras, en la peli tomaban la leche plus aquella en el moloco, oye, pues una leche merengada que la echamos. Mi madre siempre me decía que sabía mogollón de cosas que a veces no me darían de comer, como memoria de esta estúpida que te acuerdas de nombres de actores, de películas. Me gusta mucho el mundo del cómic, me gusta mucho el mundo del cine y la verdad que se ve reflejado un poco en todo lo que hago. Creo que Clandestine se está describiendo a sí mismo con el tiempo, pero al final lo que es simplemente una manera de entender la cocina, de hacerlo lo mejor que sabemos dentro de nuestro contexto y sobre todo lo que he dicho, un sueño, porque al final lo que nos planteamos cuando empezamos con Ari y todo esto no había objetivos ni económicos ni empresariales, el objetivo era ser felices haciendo lo que nos gusta.